En el pequeño pueblo de Almagro, en el corazón de La Mancha, vivían Carmen y su hijo Iván, dos almas unidas desde siempre. Durante años, solo se tenían el uno al otro, enfrentando juntos cada desafío que la vida les presentaba. Iván, con 24 años, era un joven trabajador y atento, siempre esforzándose por cuidar de su madre tanto como ella lo hacía con él. Era una fría noche de principios de diciembre, y la calefacción en su antigua casa volvía a fallar, dejando que el frío se colara entre las grietas de las ventanas. Iván llegó tarde, agotado después de largas jornadas laborales y la preparación para un examen decisivo. Su rostro reflejaba el cansancio de semanas sin descanso. Mamá, suspiró mientras se quitaba la chaqueta, con la voz débil, creo que solo necesito tumbarme un rato. No me encuentro bien. Carmen sintió un nudo en el estómago, pero asintió con suavidad. Puedes descansar en mi habitación. Allí siempre hace más calor. Iván no discutió, entró en la habitación y se dejó caer sobre la cama, agotado. Carmen sacó una manta más gruesa del armario y lo cubrió con cuidado. Luego, tras ordenar la cocina, se deslizó silenciosamente a la cama junto a él. Al principio, todo parecía normal, la madre consolando al hijo, como tantas veces antes, pero entonces, Iván se acercó un poco más, y Carmen pensó que era por el frío, como cuando él era niño y buscaba su calor en las noches heladas. No le dio importancia, se dejó llevar por esa sensación cálida y tranquila. El suave ritmo de su respiración se fue ralentizando, y el silencio en la habitación se volvió casi reconfortante. Carmen escuchaba el latido de sus corazones, tan cerca, tan sincronizados. Pasaron unos minutos hasta que Iván volvió a moverse. Su mano, con una delicadeza inesperada, la rodeó suavemente, como una costumbre nacida de años de cercanía. Pero algo en ese gesto hizo que Carmen se quedara paralizada. No era exactamente incomodidad, ni tampoco confort. Intentó convencerse de que era solo el frío, que su hijo buscaba descanso. Sin embargo, el aire entre ellos cambió. La calidez que antes parecía simple se volvió intensa. La mano de Iván apretó un poco más, y aunque su instinto le decía que debía apartarse, no lo hizo. Una parte de ella permaneció congelada, no por miedo, sino por confusión. Entonces, bajo la manta, algo duro rozó su costado. Carmen se sobresaltó, una mezcla de alarma e incredulidad la invadió. Intentó apartar esos pensamientos, recordándose que él estaba dormido, o casi, que no era consciente de lo que hacía. Permaneció inmóvil, respirando superficialmente, mientras sus pensamientos giraban sin control. Intentó concentrarse en su respiración para calmar el torbellino de emociones. En un momento, Iván levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. Había en sus ojos algo desconocido, una ternura intensa, como si buscara una confirmación muda, preguntando si lo que sentía era normal. El corazón de Carmen se saltó un latido. Forzó una débil sonrisa para aliviar la tensión, pero el silencio solo se hizo más denso. La mano de Iván, todavía apoyada sobre la de ella, se movió ligeramente, un gesto leve, casi inocente. Pero ese contacto mínimo desató en Carmen un tsunami de sensaciones. No pudo apartar la mirada. Cada pequeño movimiento la desorientaba más. No pronunciaron palabra, quizás ninguno podía. El peso de lo no dicho llenaba la habitación más que el frío. Carmen no temía a Iván, sino a lo que comenzaba a sentir. Se repetía en voz baja, él es tu hijo, Carmen, tu hijo. Pero en ese instante, el vínculo parecía más complejo, profundo y difícil de definir que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Permaneció allí no porque quisiera fomentar algo prohibido, sino porque no sabía que era lo correcto ahora. Cuanto más tiempo pasaban bajo la manta, más aguda se volvía esa extraña tensión. No era solo calor. Era algo más profundo, invisible. La respiración de Iván era lenta y constante, pero su presencia pesaba tanto que casi la asfixiaba. No sabía cómo nombrar ese sentimiento latente entre ellos, solo sabía que era innegable y pesado. Quiso romper el silencio con alguna palabra ligera, un comentario tonto para recuperar la normalidad, pero su boca permanecía sellada. El corazón le golpeaba con fuerza y sus pensamientos se dispersaban. Por más que se recordaba que él era su hijo, que estaban cansados, helados y vulnerables, una parte de ella se quedaba atrapada en ese instante frágil y confuso. Su mano ahora reposaba suavemente sobre el hombro de Carmen, un toque ni demasiado propio ni inapropiado, solo pausado, tímido, como si temiera asustarla.
Carmen contuvo la respiración y miró al techo, fingiendo que todo estaba bien, que nada ocurría. Lentamente, casi imperceptible, sus dedos apartaron un mechón del rostro de ella, un gesto sencillo y cariñoso que provocó una ola de calor en su interior. Cerró los ojos un momento para recomponerse. Al abrirlos, Iván la miraba fijamente, sus ojos buscando la vulnerabilidad que ella no estaba preparada para mostrar. En ellos vio confusión, sí, pero también algo crudo, frágil, quizá miedo. Por un segundo, Carmen sintió que no miraba a su hijo, sino a alguien desconocido que cargaba emociones que nunca había compartido. Permanecieron así, casi sin respirar. Ninguno habló, pero el silencio estaba lleno de preguntas que ambos temían formular. Carmen quiso creer que era solo la intensidad del momento, un extraño velo emocional causado por la cercanía en una noche fría, pero la manera en que Iván la miraba, esperando una señal, era imposible de ignorar. Entonces Iván se apartó lentamente, bajando la mirada, como si comprendiera lo cerca que había estado. Soltó una risa nerviosa y se frotó la nuca, un tic que tenía cuando se sentía incómodo o avergonzado. «Perdona, mamá», murmuró, evitando su mirada. No quería que esto se pusiera raro, sus palabras trajeron un extraño alivio, como una ola que rompía sobre una orilla tensa. Carmen exhaló suavemente, dándose cuenta de que había estado conteniendo el aire. «Está bien», respondió con voz más firme de lo que sentía. «Hemos estado solos tanto tiempo, quizá los dos estamos un poco perdidos esta noche». Iván asintió despacio, un leve destello de preocupación cruzando su rostro. Pero detrás de sus ojos aún se escondía algo indescifrable. Justo entonces, como si el universo decidiera que necesitaban volver a la realidad, sonó el timbre de la puerta. Los dos se sobresaltaron y la magia entre ellos se disipó en un instante. Carmen se levantó rápidamente, agradecida por la interrupción, aunque su corazón seguía latiendo acelerado. Al abrir, apareció Marcos, el vecino de al lado, un hombre de unos 50 años, siempre amable y dispuesto a ayudar. Sonrió cálidamente, pero antes de hablar, se detuvo un momento, observando el rostro de Carmen. «Buenas noches, Carmen», dijo con tono cordial. «Solo quería asegurarme de que estáis bien. Hace un frío que pela y me acuerdo de que comentaste que la calefacción no iba bien». Ella le devolvió la sonrisa, intentando recuperar la compostura. «Gracias, Marcos, muy amable». «Sí, hace un poco de frío hoy en casa». Marcos entró, ofreciendo echar un vistazo a la caldera. Carmen asintió y le dejó pasar, mientras Iván se quedaba quieto en el pasillo, observando en silencio. Carmen lanzó una mirada rápida a su hijo. Había en él una tensión inesperada, quizás un atisbo de celos. Mientras Marcos revisaba, entablaba una conversación ligera, preguntando cómo estaba ella y si necesitaba algo más. Carmen respondía cortésmente, pero su mirada volvía constantemente a Iván, que permanecía inmóvil y con la mirada fija en ellos. La atmósfera volvió a ponerse incómoda y tensa. Finalmente, Marcos se levantó y sonrió. «Parece que todo está en orden, pero si necesitáis algo más, no dudéis en avisar». «Gracias, de verdad», contestó Carmen, acompañándole hasta la puerta. Al cerrarla, se volvió y encontró a Iván aún en el pasillo, con los brazos cruzados y un rostro impenetrable. «¿Estás bien?», preguntó ella con suavidad. Él se encogió de hombros y apartó la vista. «Sí, solo no esperaba que viniera», eso fue todo. Carmen quiso decir algo más para aliviar la distancia que se había vuelto a abrir entre ellos, pero Iván pasó de largo y se dirigió a su habitación. La puerta se cerró suavemente y ella se quedó sola en el pasillo. El silencio volvió, pero ya no era reconfortante, parecía incompleto y pesado. Regresó a su cuarto, se sentó al borde de la cama, tratando de ordenar sus pensamientos. La mirada en los ojos de Iván, la cercanía, la visita inesperada de Marcos, todo había cambiado la energía del hogar. Permaneció allí, envuelta en una quietud densa e implacable, como una niebla de la que no sabía cómo escapar, pero algo en el aire prometía que esa noche no sería el final, solo el comienzo. Al día siguiente, la luz de la mañana entraba tímidamente por las ventanas de la casa de Carmen en Almagro, filtrándose entre las persianas de madera y dibujando líneas doradas sobre las paredes desgastadas. Carmen se levantó con el peso de la noche anterior aún clavado en el pecho. Se vistió con cuidado, una blusa de seda color burdeos que acariciaba su piel, dejando entrever la curva suave de su cuello, una falda lápiz negra ajustada que rozaba sus muslos con delicadeza, y unos tacones de charol que hacían un sutil clic al caminar.
Añadió unos pendientes de plata, pequeños pero brillantes, que atrapaban la luz con cada movimiento. Su aspecto era una mezcla de elegancia contenida y una sensualidad discreta que despertaba miradas. Aunque ella no buscaba esa atención, bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero Iván no estaba. En su lugar, encontró una nota escrita con letra temblorosa: «Mamá, necesito un poco de tiempo para pensar. No es fácil para mí. Te quiero». Iván. Carmen apretó la nota entre sus dedos, un nudo formándose en su garganta. Justo entonces, el teléfono sonó. Era Marcos, el vecino que parecía estar en todos lados últimamente. «Buenos días, Carmen», saludó él, con esa voz cálida y tranquilizadora. «Solo quería saber cómo estáis. Si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Ya sabes, en estos pueblos somos como una gran familia, aunque a veces nos toque ser un poco cotillas». Ella soltó una ligera risa, un sonido suave que aligeró la tensión momentáneamente. «Gracias, Marcos. Aprecio mucho tu preocupación. Estamos bien, solo ajustándonos a algunas cosas». Mientras hablaban, en la calle, un grupo de ancianos se congregaba en la plaza central, comentando los últimos chismes del pueblo y riendo con voces ásperas pero llenas de vida. Entre ellos, don Paco, el carnicero, lanzaba bromas sobre cómo la juventud de hoy en día se complica la vida hasta para respirar. Carmen recordó con una sonrisa cómo Iván solía burlarse de esas mismas palabras cuando era niño. De vuelta en casa, la tensión entre madre e hijo no se disipaba. Cuando Iván finalmente apareció, llevaba una camiseta blanca ajustada que marcaba sus músculos ligeramente definidos, y unos vaqueros desgastados que le daban un aire desenfadado pero atractivo. Su mirada evitaba la de Carmen, pero sus manos, grandes y firmes, traicionaban su nerviosismo al jugar con el dobladillo de la camiseta. Se sentaron en el sofá del salón, la distancia entre ellos más palpable que nunca. Carmen intentó romper el hielo con un chiste. «¿Sabes? Si esta tensión fuera una receta típica de La Mancha, seguro que llevaría mucho azafrán y un toque de pimentón para darle sabor». Iván esbozó una sonrisa débil, y por un momento, pareció que la normalidad podía regresar. Pero la mirada profunda que se cruzaron después habló de un mundo de emociones no resueltas, de algo que iba más allá de las palabras. En ese instante, el móvil de Carmen vibró con una notificación, un mensaje de un número desconocido. Lo abrió con curiosidad y encontró solo una frase que heló su sangre: «Hay cosas que es mejor no descubrir, pero tú ya estás demasiado cerca». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Iván, cuya expresión también se tornó seria, como si él también hubiera sentido la sombra de una amenaza invisible. El reloj marcó las 10 de la mañana, pero en aquella casa silenciosa, el tiempo parecía detenido, atrapado en un limbo donde el pasado y el presente se mezclaban, y un futuro incierto esperaba, oscuro y misterioso, al acecho. Mientras Carmen guardaba el móvil en el bolso, una idea inquietante se instaló en su mente. ¿Qué secretos ocultaba ese mensaje? Y, sobre todo, ¿quién se atrevía a enviarle una advertencia tan directa? La respuesta, como todo en Almagro, parecía estar envuelta en un silencio peligroso que solo el tiempo y el valor podrían romper. Pero para eso, necesitarían estar preparados para enfrentar lo que viniera, juntos, aunque el camino fuera incierto y lleno de sombras. Aquella tarde en Almagro, el sol comenzaba a ocultarse tras las onduladas colinas cubiertas de viñedos, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Carmen, con su melena oscura recogida en un moño desordenado, vestía un suéter de lana color crema que caía ligeramente sobre sus hombros, dejando a la vista un delicado collar de oro con un pequeño colgante en forma de cruz. Sus jeans ajustados resaltaban la figura esbelta, y unos botines de cuero marrón completaban el conjunto, dándole un aire casual pero con un toque femenino irresistible. En la cocina, mientras preparaba la cena, su mente no dejaba de darle vueltas al mensaje misterioso que había recibido esa mañana. Iván, sentado en la mesa del comedor, hojeaba un libro con poca atención. Sus cejas fruncidas delataban la preocupación que le consumía. «¿Sabes?», dijo Carmen, rompiendo el silencio, «esto parece sacado de una novela de misterio. ¿Qué harías si alguien te advirtiera que estás demasiado cerca de descubrir algo que podría cambiarlo todo?» Iván levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de temor y determinación. «Creo que primero intentaría averiguar quién me lo envió», respondió con un susurro. «Y después, decidir si quiero seguir adelante o retroceder». Carmen esbozó una sonrisa, aunque sus labios temblaban ligeramente. «Aquí entre nosotros,
Si algo aprendí en este pueblo es que los secretos tienen la mala costumbre de salir a la luz, aunque no siempre de la manera que queremos. Justo en ese momento, el timbre de la puerta resonó con insistencia. Carmen intercambió una mirada con Iván antes de levantarse con paso firme. Abrió la puerta y allí estaba Lucía, una vieja amiga de la infancia, con su cabello rubio al viento y una sonrisa que ocultaba algo. Lucía llevaba un vestido rojo oscuro, ceñido al cuerpo, que resaltaba su figura curvilínea. Sus labios pintados con un tono borgoña y unos pendientes largos de plata destellaban con la luz del atardecer. Sus ojos verdes parecían brillar con un secreto propio. Carmen, dijo Lucía con voz melodiosa, tenemos que hablar. No todo es lo que parece en Almagro. Carmen la invitó a entrar, sintiendo como una mezcla de curiosidad y aprensión la envolvía. Mientras Lucía dejaba caer su bolso al suelo, una ráfaga de viento abrió una de las ventanas, haciendo que una cortina blanca ondeara suavemente, mientras las sombras de la tarde danzaban por las paredes. He descubierto algo, continuó Lucía, algo que podría cambiar la historia de tu familia y la de Iván. Iván se acercó, sus ojos fijos en Lucía, como buscando respuestas en esa mujer que parecía saber más de lo que quería contar. ¿De qué hablas?, preguntó con voz firme, aunque temblorosa. Lucía tomó aire y, con una mirada intensa, dijo, hay secretos enterrados en Almagro, en esa casa donde crecisteis. Secretos que algunos han intentado ocultar durante años, y que ahora vuelven para reclamar lo que les pertenece. Carmen sintió que el corazón le latía con fuerza, mientras una mezcla de miedo y excitación recorría su cuerpo, como si estuviera al borde de un precipicio invisible. La noche empezaba a caer, y la casa se llenaba de una tensión electrizante, un preludio de tormenta. Las palabras de Lucía resonaban en sus oídos, prometiendo un futuro lleno de enigmas por resolver, decisiones difíciles y una verdad que amenazaba con desmoronar todo lo que habían conocido. En ese instante, nadie escuchó el leve crujido proveniente del pasillo, como si alguien estuviera observando, esperando el momento justo para intervenir. La historia apenas comenzaba. La noche en Almagro se cernía con un manto oscuro y silencioso que envolvía la casa de Carmen, donde el aire parecía cargado de presagios. La lámpara del salón proyectaba sombras danzantes sobre las paredes, mientras Carmen, Iván y Lucía permanecían sentados en círculo, con las miradas fijas y los corazones agitados. Lucía, con sus ojos verdes intensos y su voz baja pero firme, comenzó a relatar lo que había descubierto: documentos antiguos, cartas olvidadas y secretos familiares que apuntaban a un oscuro pasado enterrado bajo la fachada tranquila del pueblo. La tensión en la habitación era palpable, y mientras hablaba, Carmen no pudo evitar notar cómo una hebra rebelde de su cabello se escapaba del moño, rozando su cuello con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras. Iván, con su camiseta blanca ligeramente arrugada y los músculos tensos, escuchaba atentamente, sus manos apretadas sobre sus rodillas. De vez en cuando, lanzaba miradas nerviosas hacia la puerta cerrada, como si esperara que en cualquier momento alguien irrumpiera para desmentir todo. ¿Y qué quieres que hagamos con esto?, preguntó Carmen, su voz temblorosa pero decidida. Salir a enfrentarnos a fantasmas del pasado. Lucía sonrió con ironía. Más que fantasmas, son personas. Gente que aún tiene poder aquí, y que no querrá que saquemos a la luz todo esto. Iván se levantó, caminando hacia la ventana. La brisa nocturna agitaba la cortina, y la luz de la luna bañaba su perfil, resaltando la línea fuerte de su mandíbula y la sombra de 5 días sin afeitar. Entonces tendremos que estar preparados, dijo con firmeza. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Carmen lo observó, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que Iván estaba cambiando, que aquella noche fría había marcado un antes y un después. Se acercó a él, rozando ligeramente su brazo mientras él giraba para mirarla. Somos un equipo, susurró. Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. En ese momento, un sonido sutil y casi imperceptible llegó desde el pasillo, un crujido leve, como el roce de unas botas contra el suelo de madera. Los tres se quedaron en silencio, las miradas clavadas en la puerta que se mantenía cerrada. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sin querer, se llevó una mano al cuello, jugando nerviosamente con el collar de oro que llevaba puesto. Iván y Lucía intercambiaron una mirada rápida y tensa. ¿Quién anda ahí?, preguntó Iván con voz baja, acercándose a la puerta. Nadie respondió. La tensión creció en el aire, y la habitación pareció encogerse, atrapándolos en un instante suspendido entre la calma y la tormenta. De repente, la puerta se abrió lentamente con un chirrido que rompió el silencio.
En el umbral apareció una figura envuelta en sombras, con una gabardina oscura y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. «Buenas noches», dijo con voz grave y pausada. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». El corazón de Carmen se aceleró, y una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Iván se colocó frente a ella, protector, mientras Lucía permanecía alerta, lista para cualquier cosa. La figura dio un paso adelante, y la tenue luz reveló unos ojos fríos y penetrantes que parecían leer sus almas. Pero antes, añadió con una sonrisa apenas perceptible, «debo advertiros, algunos secretos son peligrosos, y no todos están dispuestos a dejar que salgan a la luz». El aire se volvió más denso, la noche más oscura, y en ese instante supieron que nada volvería a ser igual. La verdad estaba a punto de estallar, arrastrándolos a un torbellino del que no podrían escapar, y mientras la puerta se cerraba tras aquel desconocido, un susurro apenas audible recorrió la casa, como una promesa o una amenaza: «Lo peor está por venir». Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las rendijas de las contraventanas de la casa en Almagro, tiñendo el dormitorio de Carmen con tonos suaves y dorados. Sin embargo, en el ambiente todavía persistía la pesada sombra de la noche anterior, una mezcla de incertidumbre y tensión que parecía haberse impregnado en cada rincón. Carmen, vestida con un camisón de satén azul oscuro que se ceñía delicadamente a su figura, se sentó al borde de la cama, sus dedos jugueteando nerviosamente con la cadena de un colgante que descansaba sobre su pecho. Su pelo, ligeramente despeinado, caía sobre un hombro, mientras sus ojos reflejaban un torbellino de emociones, miedo, confusión y una determinación renovada. Iván apareció en el umbral, con la camiseta de manga larga que usaba para las mañanas frías y unos pantalones cómodos. Sus pasos eran silenciosos, pero su presencia llenaba la habitación. Se acercó lentamente y se sentó junto a ella, sin decir palabra, sus manos grandes rozando las de Carmen en un gesto de apoyo, pero también de fragilidad compartida. «¿Crees que esa persona sabe realmente todo?», preguntó con voz baja. Carmen asintió, sin apartar la mirada. «No lo sé, pero algo me dice que esto acaba de empezar. Y que lo que pase podría cambiarlo todo para nosotros y para el pueblo». En ese momento, el teléfono de la casa sonó con un timbre agudo que rompió la quietud. Carmen se levantó, intentando mantener la compostura, y respondió. Ya a otro lado, una voz masculina y desconocida susurró: «No confíes en nadie, Carmen. Hay fuerzas en juego que ni siquiera puedes imaginar. Si quieres proteger a Iván, debes actuar rápido». La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Carmen miró el teléfono con el corazón en un puño, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Iván, que había escuchado todo, frunció el ceño y apretó su mano. «Esto no va a ser fácil», dijo, «pero no estamos solos». Ese día, mientras el pueblo despertaba y las calles se llenaban de vida, Carmen e Iván comenzaron a unir las piezas de un rompecabezas oscuro y peligroso. Sabían que en Almagro, bajo la superficie tranquila y pintoresca, se escondían secretos que muchos preferirían mantener enterrados para siempre, y aunque la amenaza parecía intangible, su presencia se sentía en cada mirada esquiva, en cada susurro a medias, en el silencio pesado que caía cuando alguien mencionaba ciertas familias o lugares. Esa noche, mientras las sombras volvían a extenderse sobre el pueblo, Carmen se asomó a la ventana de su habitación, observando cómo las luces de las farolas titilaban en la distancia. Sabía que el camino por delante sería oscuro y lleno de peligros, pero también que la verdad merecía ser descubierta, sin importar el precio. Justo cuando cerraba la ventana, un reflejo fugaz llamó su atención. Una figura desconocida, oculta en la penumbra, observándola desde el callejón contiguo. El misterio de Almagro no solo estaba lejos de resolverse, sino que se adentraba en un territorio aún más peligroso. Y mientras la noche se cerraba sobre la casa, una voz invisible parecía susurrar desde la oscuridad: «El juego ha comenzado, y nadie está a salvo».